este video vamos a hablar de los sistemas de CO2, donde el método de aplicación es local para riesgos de superficie. Generalmente aquí estamos hablando de fuegos clase B. Por acá dejo el video, o por acá, el link al video donde explicamos los diferentes tipos de fuego. Ok, para este método generalmente un ejemplo típico es aquellas albercas donde aplicamos algún recubrimiento a un equipo y posteriormente hay una parte donde se escurre ese exceso de líquido. Entonces es bien importante, le vamos a llamar parte líquida aquella alberca con líquido donde la profundidad del líquido sea más de 6 milímetros. Y a la parte de donde se escurre, donde es básicamente ese líquido queda como un pequeño recubrimiento, ¿sí? Le vamos a llamar la superficie recubierta, ¿sí? Donde la profundidad del líquido es menor o igual a 6 milímetros. ¿Ok? Partiendo de ahí, tenemos que determinar cómo van a estar ubicadas las boquillas. Eso es bien importante. Cuando utilizamos este método, las únicas boquillas que podemos utilizar son las tipo S, así las llama Fike, pero son aquellas muy comunes, muy vistas, que parecen una campana, ¿sí? Esas son las boquillas, las únicas boquillas que podemos utilizar. Entonces, para determinar lo que viene siendo el desplante de las boquillas, tenemos que sacar las medidas, ya sea de la parte líquida y de la parte recubierta. Durante ese levantamiento es bien importante que observemos cómo es el proceso para determinar cuál es la mejor ubicación de las boquillas y que no estorben durante el proceso, ¿sí? Y que también no sea un impedimento para la descarga. Para ello es bien importante tener la altura de la boquilla con respecto a la superficie que estamos protegiendo. Dependiendo de la altura, vamos a obtener un largo y un ancho de cobertura de la boquilla. Y dependiendo de esa altura, por eso bien importante, va a ser el rango de flujo de CO2 que va a salir por esa boquilla. Si agarramos este ejemplo, y esta es la parte líquida, y esta es la parte recubierta del líquido inflamable del cual estamos protegiendo, pues tenemos que sacar cada una de sus medidas para poder sacar la superficie de cada una de ellas. Como mencioné, la altura es bien importante. Y si agarramos un ejemplo donde la boquilla va a estar a una altura de 4 pies de la superficie protegida, ¿qué significa? Que si nosotros vamos a estar a esa altura, el rango de flujo va a ser de 60.6 libras por minuto de CO2. Pero si estamos sobre una superficie líquida, a esos 4 pies, la cobertura del largo por ancho de cada boquilla va a ser de 3.13 pies. Pero si estamos en una parte recubierta, ese distanciamiento para la boquilla va a ser de 3.76 pies. Por eso la importancia y en base a ello poder hacer el desplante de las boquillas. Con esa información entonces obtenemos un dibujo o un layout de las áreas que estamos protegiendo con los desplantes de las boquillas. Entonces sacamos la cantidad de boquillas y en base a eso sacamos la cantidad de flujo total de CO2 que requiere el sistema. Todos esos detalles se tienen que considerar durante el levantamiento. Tenemos que tener muy presente cuál va a ser esa posición de las boquillas, cuál va a ser su ángulo con respecto a la superficie. Por ejemplo, si la boquilla va a estar en un ángulo entre 45 y 60 grados de la superficie, estamos hablando de este grado, entonces tenemos que sacar cuál va a ser la distancia de ajuste que vamos a tener para la boquilla. Si esto es todo el ancho, entonces 1/4 es el que vamos a agarrar para apuntar la boquilla hacia ese punto. Todo esto es bien importante que lo consideremos durante el levantamiento. En estos sistemas de CO2 de aplicación local por superficie, el tiempo de descarga viene siendo de 30 segundos. Pero para eso hacemos una compensación.
Entonces lo que agarramos es la cantidad de CO2 que salga en el cálculo, lo multiplicamos por 1.4 y eso lo multiplicamos por 0.5, que va a ser el tiempo de descarga. Este es un factor, pudiéramos pensar, como un 40% de nivel de protección adicional y lo vamos a descargar en 30 segundos. Entonces, estos sistemas, la descarga es muy rápida y bueno, está muy padre, pero tenemos que ser muy detallistas al momento del levantamiento. Espero les haya gustado. Este es un video más de protección 1 a 1. Y bueno, recuerden, los sistemas contra incendio salvan vidas y dan continuidad operativa a las empresas. Y ahora más que nunca, ten un día seguro.